para que ustedes entiendan la trama bielorrusa, la muñeca bielorrusa, pero que hoy día tiene, la verdad, cuestionadísimo a el Poder Judicial o algunos elementos del Poder Judicial. La pizarra de Alberto Perejo hoy día está en bielorruso, porque realmente la cantidad de elementos que tiene es impresionante. ¿Por dónde vamos a empezar, Alberto? Bueno, partir por lo primero, muñeca bielorrusa, algunos dicen que se le llama así por la matrioska, es decir, estas muñecas donde por cada espacio, cada capa que se va sacando, se va encontrando algo nuevo. Pero yo para esta pizarra hoy día, queridos, les dejé en sus puestos estas bolsitas. Ya. No tenemos. ¿Por qué les dejé estas bolsitas? Porque este debe ser de los casos más vomitivos y asquerosos que me va a tocar relatar en este año. ¿En serio tanto? Es realmente Esta es una bolsita de mareo que se llama. Bolsita de mareo. Y por lo mismo lo hago porque, y me costó titularlo hoy día y por eso le pongo Mi muñeca me habló o Déjame llorar, porque realmente esto es para llorar. No estamos hablando de un caso de corrupción cualquiera, sino que estamos hablando, para mí, en la experiencia que tengo, quizás del caso más importante en cuanto a la penetración, incluso del crimen organizado, en los poderes del Estado y en este caso en la Corte Suprema. Partir por acá rápidamente, ¿quiénes son los involucrados, los principales involucrados? Hay muchos más. Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, presidenta de la tercera sala, la sala constitucional de la Corte Suprema. Gonzalo Miqueles, su pareja. Mario Vargas y Eduardo Lagos, connotados abogados. Me cargo cuando dicen muy buenos abogados, porque los buenos abogados son los que están del lado de la justicia. Estos connotados, digámoslo, y normalmente también en casos bien complejos. Mario Vargas, ya lo dijo Rafa, tiene clientes bien connotados, Tonka Tomisic, entre ellos estuvo también de Nanito Calderón, fue el abogado, por ejemplo. Luego, dos conservadores de bienes raíces, el conservador Nagle de Chillán, el conservador Llaver de Puente Alto. Y aquí un punto que a mí me gusta mucho y sé que Ciber Chile también le gusta muchísimo. Harold Pizarro. Harold Pizarro. Harold Pizarro. Ustedes dicen Harold? Ya, porque a todos estos los conozco, pero Sí, ¿quién pues. es Harold Pizarro? ¿Sí? ¿Se acuerdan del tráfico de oro? No. Sí, po. ¿Se acuerdan de Harold Vilches, el rey Sí, del por oro? eso me suena. Perfecto, sí. El rey ¿Qué del tiene que oro, ver? Harold Vilches, en esa causa hay otro Harold. Sí. Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio, imputado por tráfico de oro y contrabando, y que finalmente, según las interceptaciones telefónicas, Harold Pizarro ha sido una pieza clave en el lavado de activos para que este soborno, que lo vamos a explicar en un momento más, llegara nuevamente a manos de Ángela Vivanco y González Miqueles. ¿Y el Harold Pizarro es como un tránsfuga o es un poder? Porque uno podría decir aquí que está como el delincuente que la blanquea ahí, no sé, pues haciendo negocios chicos, o podríamos decir que Harold Pizarro es como de aquellos que pertenecen al crimen organizado de alta categoría. Yo voy a hablar en ciencia ficción porque no quiero ser imputado por injurias o por calumnias, pero lo que yo puedo decir que en Chile han habido muchos casos donde personas que tienen negocios formales de oro y casas de cambio, lo vimos en el caso del Clan Masa, se dedican también al lavado de activos. Ajá. Eso es lo que Se da puedo un decir. espacio, Y Harold Pizarro fue imputado, está involucrado, hay harto, digamos, en esa carpeta investigativa que habla de él como parte de esta trama de tráfico de oro. Por Todavía eso, Harold Pizarro no está juzgado. no, está investigado. Está investigado, pero es bien interesante porque este caso no es el típico, digamos, caso de corrupción donde yo pagué para un favor, pagué para un cargo, sino que también podría haber una ligación con el crimen organizado. Y eso, el crimen organizado, este crimen también es organizado, el otro, el crimen organizado más común, digamos. Y muchos extras roles secundarios que vamos a ir conociendo en el tiempo. ¿De qué se trata básicamente este caso? ¿Se acuerdan de otra película, el caso Audios, entre comillas? Me gusta Sí, llamarle pues. caso Coimas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las Sí, sí, sí. ucranianas, todas esas Las cosas. ucranianas, claro, todo el que uno se cuento. acuerda Bueno, por bien ahí. Bielorrusia. Leonardo Villalobos con el tío Lucho conversando coloquialmente acerca de quemar impuestos internos, de pagar soborno, etcétera. Puras bromas, porque esta gente habla todo en broma. Ah, no, yo pago soborno, todo en broma. Bueno, en broma. ¿Y se acuerdan que hubo un abogado que dijo, ¡ay, yo me voy a poner a que estos audios se conozcan! Perfecto. Así que me voy de inmediato de protección a la Corte de Apelaciones porque estos audios no le pueden llegar al Consejo de Defensa del Estado, no se pueden conocer. ¿Quién fue ese abogado? Era el mismo. Mario Vargas Cosiña, el mismo abogado. Buen abogado, ¿ah? Buen abogado. Y ahora entendemos por qué Mario Vargas tenía mucho miedo que estos audios Espérate, se pero conocieran. Mario Vargas. Se delató solo. Me confundí. Mario Vargas, ¿a quién defendía en el caso de audios que pudo hablar y decir que no se Lo que pasa a nadie, pero Mario Vargas, a ver, ¿cómo lo digo también para no exponerme a nada?
Luis Hermosilla Ajá. trabaja con otros abogados. Ya. Leonardo Villalobos es uno de esos abogados. Ya sabemos lo que hacía Leonardo Villalobos, ¿cierto? Yes. Facilitar que las cosas pasaran. Otro abogado que trabaja con Luis Hermosilla es Mario Vargas, que también facilita que algunas cosas pasen. De hecho, es tanto que se acuerdan quién era el abogado de Tonka Tomisic en el caso Relojes. Hermosilla. Y cuando Hermosilla cae en desgracia, ¿quién asume la defensa? Vargas. Vargas. Ya, listo. Ya, pero ¿Se entonces entendió? Vargas dice y alega, dice que no se den a conocer los audios. No se den a conocer estos audios porque en esos audios se empieza a demostrar que Mario Vargas estaba metido en negocios bielorrusos. Claro. ahí- Sobre texto de defender un derecho esencial, Fundamental, por la intimidad, privacidad, exactamente. Era porque iba a salir, tenía Iba a vela en salir- el entierro. Iba Claro. a salir, exactamente. Y más que velas, un sirio en el entierro, digamos. ¿Ah? Bueno, entonces empiezan a El loco, interceptarse el loco. distintos teléfonos y ahí se empiezan a unir piezas de algo que para los que somos abogados nos llama muchísimo la atención. Sí, es verdad. El recurso de protección es un recurso excepcional, que es verdad que se ocupa para muchas cosas y es un recurso que tiene determinados plazos. Y entonces ya era muy raro que una empresa, en este caso Velaz Movitech, la empresa bielorrusa, haya interpuesto un recurso de protección ante los tribunales de Copiapó para revertir el cobro de una boleta de garantía. Es muy raro. O sea, yo interpongo un recurso de protección cuando me vulneran un derecho fundamental. Cuando a mí no me cobran una garantía, yo tengo todo un procedimiento a través de la ley de compras, a través del derecho civil, etcétera, y no un recurso de protección. Interpone un recurso de protección en la Corte de Copiapó y lo pierde Velaz Movitech. ¿Y saben lo que yo creo? ¿Qué? Con toda responsabilidad, que Velaz Movitech sabía que iba a perder en la Corte de Copiapó. ¿Por qué? Porque Velaz Movitech lo que quería era llegar a la tercera sala de la Corte Suprema, donde estaba Ángela Vivanco. ¿Y saben lo raro que ocurre en este caso? Que en pocas horas se dicta un orden de no innovar. En pocos días se resuelve el recurso de protección sin que Codelco se pueda defender en lo nada. ¿Y saben lo que define Ángela Vivanco y la tercera sala de la Corte Suprema? Porque acá hay más jueces, abogados integrantes, hay que ver todo lo que pasó en esa sala. Dice, no, esta boleta de garantía no se puede cobrar. Estos 17.500 millones de pesos tienen que devolvérsela a Codelco. Y después de eso hay 6 fallos más que a los únicos que favorecen fue a Velaz Movitech. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo a través de un recurso de protección se logra resolver este conflicto? ¿Por qué se hacen plazos tan rápidos? Sospechosa la cuestión, como nos diría nuestro querido Bombo Fica, ¿cierto? Ajá. Y era tan sospechoso que hoy día ya sabemos por qué era tan rápido. Porque parece que aquí hubo sucio, dinero y sobornos al más alto nivel del Poder Judicial. Así que aquí es una caja de Pandora y gran caja de Pandora que se abre. Y bueno, aquí quisiera igual aprovechar que tenemos a Imai y a Paulina al poder conversar con ellas porque este caso tiene muchísimo impacto y lo primero que me gustaría que Imai nos explicara, ¿qué se le está imputando a Ángela Vivanco? ¿Qué se le está imputando a Mario Vargas, Eduardo Lagos? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Cuál es el tipo de delitos que estamos viendo? Bueno, por lo menos lo que alcancé a ver en la formalización, porque fueron bastante largas, es el cohecho y que tiene una contracara que es el soborno. El cohecho lo comete el funcionario público y el soborno es como la otra cara de la moneda, que es quien paga, digamos, para que los funcionarios públicos realicen o no realicen algo que es propio de su función. Y hay un tipo también que es con infracción de los deberes de su cargo. Por eso, si ustedes se fijaron en la fiscal, que muchas veces ella, cada vez que se refería a la ex ministra Ángela Vivanco, aunque no estaba en la formalización, ella decía con infracción de los deberes de su cargo que era haberse inhabilitado por la amistad, la cercanía que tenía con los abogados de la causa. Ahora, aquí en este caso ya se puede vislumbrar un poco cuál va a ser la teoría de la defensa. Hay muy buenos abogados, hay que decirlo, en términos de que ellos afirman de que estas fueron decisiones colectivas, ¿no? Entonces que el voto de Ángela Vivanco en cada una de estas etapas fue solo un voto. También lo dijo ella en una entrevista, dice, pero aquí intervinieron, no me acuerdo el número, 30 jueces, 30 ministros, etcétera, y el mío solo era un voto. Pero el cohecho no solo se comete por el funcionario público por hacer algo que no se debe, también se comete por hacer algo que debe hacer según su función. Es decir, por ejemplo, cuando yo era fiscal, si alguien me pagaba para que yo fuera a una audiencia, yo estaba cumpliendo con mi obligación de ir a una audiencia.
Sin embargo, de todas maneras, había cohecho de mi parte, habría habido cohecho de mi parte y soborno de quien me pagaba para lo que hiciera. Por lo tanto, este argumento que dice ella de que entonces son los 30 corruptos, no. Los otros pueden haber cometido errores o a lo mejor no, pero ella es la única a la cual, o sea, hasta este momento existen antecedentes o presunciones fundadas de su participación y que se ha cometido el delito a tal punto que se está pidiendo, se está presentando una querella de capítulos para que ella pueda ser formalizada. Ciber Chile también ha investigado mucho la trama bielorrusa y es por eso que la periodista Paulina Toro está con nosotros. ¿Cómo una empresa bielorrusa, que me imagino tiene gerentes en Chile o algo Chilenos. así? Claro. Sí, claro. ¿Cómo llegan Ángela Vivanco? Porque todo lo que explicó Alberto del recurso de protección, del recurso... ¿Cómo se hace ese nexo en que esta empresa bielorrusa empieza a contactarse con la ministra de la Corte Suprema? ¿De dónde nace todo eso? Se explica por la relación que tiene Ángela Vivanco con los abogados, porque ellos son los abogados de Velasmovitec. Es decir, lo vimos, nosotros lo publicamos, esos abogados... Vargas y Lagos eran los abogados... Ya. ¿Y son amigotes de Ángela Vivanco? Hay un nexo aquí que hoy día es muy noticioso, que es el señor Antonio Ulloa. Él es el amigo, fue su ayudante en la universidad de la señora Vivanco, ¿sí? Lo conoce hace 30 años, tal cual como él lo dice, y es muy amigo el señor Ulloa del señor Vargas. Y ahí nace este círculo, por decirlo. Nosotros hemos publicado las fiestas donde aparecían todos en pleno proceso de la tramitación de estos recursos, de esta disputa entre Codelco y Velasmovitec, que ellos bailando, todos, Ulloa, Vargas. En medio del conflicto ya. En medio del conflicto, es decir, ahí es donde nosotros, en ese minuto, porque no tenemos medidas intrusivas para poder mirar las cuentas en ese momento, pero sí marcábamos el punto de que cómo no se inhabilitan, ¿no? Pauli. Ellos planteaban incluso la situación de que se tiene que inhabilitar no por los abogados, sino que por las partes, toda esa discusión, pero ya que tú estás en medio de una disputa y sales a comer o a bailar o a reírte, sí, en medio de pero eso, es algo que tienes que... Para entender la cosa, a ver, el señor Vargas y el señor Lagos, para hacerla como corta, querían llegar a la sala en que estaba Ángela Vivanco y le dicen, Ángela, vota Mira, para favorecer a mi empresa, pero quiero saber a cambio de qué. Aquí el punto es como este asunto de los nombramientos, de quiénes van a estar allá, acá, cuál relación tengo, si los invito a comer, es súper importante porque es ahí donde se da el círculo de confianza, ¿no? Ya. Como para efectivamente hacer una petición de ese calibre, pues si no vas a ir a hacer una petición hacia cualquiera. Entonces, si tú ya tienes confianza, si tú ya viajaste con esa persona, si tú ya te juntas permanentemente, hoy día nos encontramos con lo que tiene ahí, que uno de los recursos fue enviado desde la casa de Ángela Vivanco en medio de la disputa. O sea, pucha que hay que tener confianza, ¿no? Pero y ahí entra el marido, ¿no? O la pareja de la señora Vivanco, que fue una de las primeras huellas que aparecieron. Quizás la huella inicial de todo esto que tiene que ver con el caso de Vivanco, que aparece un pantallazo donde él, que no tiene nada que ver con nada judicial, empieza, o sea, nosotros lo publicamos, ¿no? También esto de que con el señor Carlos Palma, que era ofrecer cargo. ¿Qué tiene que estar haciendo el marido de una jueza ofreciendo cargo? Entonces ya eso es súper anómalo y fue el puntapié inicial de esta causa. ¿Y May? Sí, no, lo que quería decir es que lo que tú dices es súper importante. A veces uno piensa que las audiencias son solamente discusiones jurídicas, pero una parte importante de la audiencia de formalización fue mostrar los antecedentes que daban cuenta de esta amistad, de este círculo entre los abogados, la exministra y su marido. Y solo se me había ido que además se está investigando y es parte de la formalización el delito de lavado de activos. Miqueles, ¿por qué no nos cuentas de Miqueles? Sí, quiero hablar de Gonzalo Miqueles y quiero distinguir dos situaciones distintas. Una cosa es que, por ejemplo, alguien me llame y me pregunte, oye, ¿tú qué opinas de Imay Ortiz o de la Paulina Toro? No, me parecen que son súper macanúas, súper buenas, etcétera, estarían súper bien para ese cargo. Macanuda. Muy bien. Macanuda. Pero otra cosa que lo que se está investigando acá es que hay una operación que esos nombramientos finalmente servían para lavar activos. Porque una cosa es que yo le diga... Al final de la vuelta es exactamente. ¿Cuál es el nombramiento? Varios nombramientos. Mira, dame un segundo, Monse. Porque una cosa es que yo le diga a alguien, haz esto, y otra cosa es que yo jueza o yo juez diga, sí, perfecto, pero esto vale tanto. Aquí estamos hablando que el Estado de Chile estaba perdiendo 17.000 millones de pesos.
Y estamos hablando, por lo menos en los audios hay pagos de 45 millones de pesos y se habla también de 1 o 2 millones de dólares y otros pagos de 15 mil dólares, 17 mil dólares que fueron supuestamente a llegar a manos de Vivanco y Miqueles. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la operación de lavado de activos? Supuestamente se hace a través de conservadores de bienes raíces. ¿Quiénes nombran los conservadores de bienes raíces? Las Cortes de Apelaciones. Es ¿Quién una era, red. ¿Quién era ministra visitadora de la Corte de Apelaciones del Ñuble cuando se nombra a Nagle como conservador de bienes raíces? Ángela Vivanco. No te puedo Increíble. creer. Entonces el poder de una ministra o un ministro de la Corte Suprema es muy importante por los roles que tiene, los Mucha roles influencia. directivos que tiene y disciplinarios que tiene en el Poder Judicial. Y entonces lo que se dice acá es, muy bien, yo te nombré de conservador, todo esto es supuesto por si acaso. ¿Qué, ¿Eso hace cuántos años atrás, más o Yo te menos? nombré, Pauli, Ella en el 2018, 2018. ya a ver también por ahí, están justo, nosotros hicimos la línea de tiempo, ella es nominada y él es nombrado, ella asume el cargo como poquitos días después de que él es nombrado. Y bueno, ahí empieza uno, obviamente, que con la sospecha, no lo puede, Claro, de que a lo mejor tuvo alguna influencia, ¿no? Hay una relación, perdón, hay una relación entre ellos muy sostenida. Muy O sea, cercana. siempre estaban siempre estaba el señor Sergio Llaver Llaver y Nagle. con en todas las apariciones públicas, al menos en redes sociales, y se supo ahora a través de las escuchas telefónicas que la señora Vivanco le pidió que por favor, muchas gracias, que le pidió que por favor pudiera contratar a su marido. Es decir, ahí ya tienes una contraprestación si es que ella tuvo Esperamos alguna un segundo, influencia. porque tú requieres tanta confianza que miren la operación que tienes que hacer. Esto sé que es difícil, pero lo vamos a tratar de explicar. Los abogados de Velas, Movitec, Vargas y Lagos le pagan a Harold Pizarro. Ya. Harold Pizarro le paga a los conservadores. O sea, le pasa la plata. Le pasa en el la plata a fondo, Harold Pizarro. Porque la plata no era Claro, para él, exactamente. sino que tenía otro Se lo destino. pasa a los conservadores. Ya. Y los conservadores, luego, uno de ellos fracciona estos 45 millones en 2 pagos y se los pasa a Miqueles. Pareja de... Miqueles a su vez le paga a los conservadores nuevamente y después Miqueles supuestamente le presta determinados servicios, que de hecho en los audios dicen lo tenemos que maquillar de cierta forma, andan con un contador ahí, creemos un contrato, etcétera, y la plata vuelve a Miqueles. No, de hecho, O sea, hay una operación de lavado de Totalmente. activos. Eso es el lavado de Súper activos. difícil, súper sofisticada. Porque la idea es que tú nunca sepas que la plata venía de Bielorrusia Claro. o de la empresa bielorrusa. Entonces, ¿cómo lo haces? Se la pasa a un tercero, nada que ver. Harold Pizarro le paga a los conservadores, no tiene nada que ver, le pasa la plata. Efectivamente, acá hay una relación comercial entre Miqueles y los conservadores. Se fracciona el dinero y le llega de vuelta a Miqueles. Pero estamos hablando de 45 millones y yo quiero poner sobre la mesa. 45 millones de pesos. ¿Ustedes creen que por 45 Suplemento. estamos millones? hablando en total Ojo. cerca de 70 millones de pesos, porque son 3 pagos. El de 45 millones, que es como retrata Alberto en este minuto, uno de 15 mil dólares que la fiscalía sitúa a Ángela Vivanco recibiéndolo claro. y después pasándoselo a su marido para que lo deposite, y otro de 14 mil dólares donde el marido llegó hasta las oficinas y se fue con esa platita, y después esa platita apareció en las tarjetas de crédito cuando ellos estaban Para en pagar Buenos unos Aires. viajes muy buenos. De hecho, Son 70 millones más o menos lo que hasta ahora la fiscalía huele. Cuando fue la policía a la Acreditar. casa de Vivanco, encontraron un sobre que tenía 14 millones y dijo que era el sueldo de la nana. No, es que no eran 14 millones, eso es junto con lo que encontraron también en la casa de Eduardo Lago. Según lo que sabemos, ella tenía el sueldo de la nana. 750 mil pesos en un sobre y su hija tenía 3 mil dólares en Eso puede ser. dólares. Y Ya. tenía, parece, Claro. algo para acreditar. Pero ahora, sóbrenme- convengamos que... Eso- Ahora, pero Sóbrenme quiero el ojo que preguntar no otra puedo cosa. cerrar. Quiero preguntar otra cosa. Obvio. Porque al final del día vemos esta danza de millones aquí que se está investigando su causa. Pero esto parte de un desencuentro legal entre Codelco y este consorcio bielorruso. ¿Cuánto había en juego ahí en términos de lucas? O sea, en ¿Cuánto perdió 17.000 Codelco? millones. los 17 mil millones. O sea, Es que quiero que, porque no perdamos Sí, de vista sí. esas cifras, que son 17 mil millones, Afectación. y están tirando 70 palos. exacto. Es una No, sí, yo no me la porquería. creo. No, por eso te digo yo, que lo que nosotros conocemos es que
acá hubo pago por 70 millones. Pero perdón, todo este tinglado que nos está explicando Alberto no son por No. 70 millones. Aquí corre más plata. A ver, está empezando la causa. Hay olor a que en cada, porque hasta ahora sí ha sido, en cada movimiento, en cada momento en que gana, porque son varias instancias, me parece que como 8, en cada instancia podría haber un pago. Está empezando la causa, es decir, esta causa está súper buena en todo caso, porque igual está empezando y ya tiene este nivel de pruebas, o sea, Pero tiene mira, georreferenciación Pauli. y todo. Ujú. Veamos qué dicen algunas escuchas, porque cuando uno habla por teléfono, uno no anda diciendo tonteras, uno no anda tirándose chistes todo el día por teléfono, uno habla cosas serias. Hay una conversación entre un notario y uno de los conservadores. Miren las frases que dice ese notario. ¡Aléjense de Mario! Refiriéndose a Mario Vargas. Estamos hablando que le pasó 1 o 2 millones de dólares a Ángela Vivanco. De dólares. Estamos hablando de alguien que es íntimo de Gonzalo Migueles y la señora Vivanco. Hasta ahora porque ya no lo son. Y el segundo, ojo, son coimeros, Marito los sepultó. Marito. Entonces, entre ellos, o sea, dos amigos, un notario con un conservador, habla de que hay una ministra de la Corte Suprema que le entran 2 millones de dólares y que son coimeros, Miqueles Pero aquí y Ángela estamos- Vivanco y que saltamos- Marito los sepultó. Aquí nos pegamos un salto cuántico de los 45 millones a 2 millones de dólares, 2.000 millones de pesos. O sea, hay un salto importante. Mira, aquí hay hartas cosas que van quedando ahí dando vuelta. También es interesante, porque no se investiga, pero es interesante como para entender que este país es un pañuelo, que el presidente del directorio de Codelco tiene una hija que está casada con un asesor de la otra empresa. O sea, el presidente del directorio de Codelco, don Máximo Pacheco, tiene una hija que se llama Matilde Pacheco, que está casada con Sebastián Pizarro, que asesoró a Movitec. Entonces, en el almuerzo del Pero aquí domingo... Codelco actuó súper bien. No, ¿ah? no está bien, si no, no, O sea, estoy, pero- no estoy diciendo que haya nada raro. Un datito. Estoy diciendo que un dato que Datín. nos deja llamar la atención. Que en el almuerzo del domingo, cuando llega tu yerno, tenían las dos partes ahí sentadas a la mesa en medio del asado. Es que somos Eduardo. pocos y nos conocemos mucho, como decía la Exactamente. Mafalda. Me encanta. 15 segundos para terminar. Preguntas que a mí me surgen cuando armaba esta pizarra. Los nombramientos en Chile. ¿Cuántos están amañados? ¿Son todos pocos? ¿El mérito? ¿Qué pasa con el mérito? Los fallos. ¿Qué pasa con la certeza jurídica? Si hay un fallo que fue cohechado, ¿ese fallo puede ser revisado? Lo hemos hablado bastante con Sobre Imagen el estos días. asunto de los Y nombramientos. perdón, última cosa. Nuevamente, y lo voy a decir siempre, acá hay una tropa de colegas abogados que se dedican a facilitar delitos y en Chile no se les persigue como deberían persegírseles. Y Se agrego, sepa. supuestamente la persona, los que tienen que perseguir el crimen organizado, con la complejidad que tienen los delitos de lavado de activos y que conocen lo que es un lavado de activos, lava activos. Exactamente. Es decir, el juez que es el que conoce esto para perseguirlo, resulta que todo esto que conoció lo usó para hacerse rico Es y que- para corromper. Y ahí yo creo que es Ay, es que tal vez terrible. es una de las cosas más complejas. En este momento todos los candidatos, etcétera, hablan de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo hablan de cerrar fronteras? Le atribuyen a los migrantes la criminalidad organizada. Acá estamos frente a criminalidad organizada. Es lo que, por lo menos, lo que se está investigando. Ahora, no va a haber manera de cerrar la frontera. No va a haber, o sea, no se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Inglaterra, que es una isla, pero la única manera efectivamente de combatir el delito o cuando ya realmente no tenemos vuelta es cuando el crimen organizado, sean chilenos, venezolanos, de Tombuctú, de donde sea, logran permear las instituciones que están encargadas de hacer justicia, logran permear la policía, y yo creo que esta vulnerabilidad que ha demostrado el Poder Judicial, la justicia en general, que yo creo que es mínima, o sea, yo estoy segura, y en general hay mucho dolor dentro de la gente que por lo menos yo conozco con esto que ha pasado. Pero esta brecha de vulnerabilidad creo que es Muy grave. muchísimo más peligrosa que la permeabilidad de la frontera. Y creo que de eso se ha hablado poco. Y sobre todo también de cómo fortalecemos las estructuras y las instituciones para poder perseguir el dinero. Aquí hubo operaciones en dinero en efectivo que se llaman ROE. Hubo operaciones sospechosas. ¿Por qué no se levantaron tal vez un poco las alertas? Y es porque tenemos una UAF que tiene súper poquita gente. En fin, ahí es donde deberían estar las herramientas y los recursos más de análisis murallas que no financiero. se van a hacer. Rafa, que nos estaba llamando hoy porque quiere dar otro aporte a este caso. Sí, no solamente dos datos. Primero, entraron engrillados Gonzalo Migueles, Mario Vargas, Eduardo Lagos.
chaleco amarillo, característico de quienes están imputados, entraron así a la audiencia. Ojo, hoy día va a ser el turno de Codelco, que recordemos es quien, luego de conocerse la remoción de la ministra Ángela Vivanco, presenta la demanda que hoy día tiene todo este caso con una investigación del tipo penal, y luego los abogados que representan este caso, a quienes nombré, Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Miqueles, van a hacer también sus descargos. Así que yo me adelanto a decir que esto no va a ser solo hasta hoy, sino que podría también extenderse por lo menos hasta mañana, porque los elementos que hay son bastantes y los abogados van a tener que contestar a lo que la Fiscalía ya expuso en la jornada del viernes y el sábado pasado. Estamos atentos con eso entonces, Rafa Venega ahí desde el Centro de Justicia, y Pauli Toro es parte del equipo investigativo de Ciper Chile. Recuerden, Ciper Chile es un medio independiente y que se financia justamente con los lectores. Invite por favor a hacerse socio. Los invito a hacerse socios y además a seguir nuestro festival que vamos a tener el 29 de noviembre. Se pueden inscribir ahí. No solamente hacerse socios, sino que también formar parte de ese festival que está muy entretenido. Vamos a hablar obviamente de todos estos temas, del crimen organizado, vamos a tener a ilustres periodistas, así es que es un festival muy ciudadano. Pauli, mañana vamos a seguir con esto, a ver si nos puedes acompañar, sería interesante. Encantada. Feliz. Oye,